Buenas, aquí tenemos el modelo ISO. En 1978, International Standards Organization, o sea ISO, introdujo el modelo ISO para sistemas abiertos de interconexión, OSI, como un primer paso hacia la estandarización internacional de los diversos protocolos necesarios para la comunicación de red. El modelo OSI fue desarrollado en 1984 por la Organización de Estándares ISO, el cual se trata de una federación global de organización representando aproximadamente 130 países. El modelo de referencia ISO o OSI, este modelo especifica funciones, servicios, protocolos para la interconexión de las redes. Para facilitar estos elementos se establecen las capas o niveles. Las características de las capas del modelo OSI. La función básica de las capas es comunicarse con su capa superior, recibir datos de su capa inferior, facilitar la implementación del modelo. Las capas se comunican entre ellas mediante un interfaz. El modelo de referencia OSI. Los paquetes, conjunto de datos y tramas viajan de un origen a un destino. Tenemos el origen, pasan por un proceso que son las capas hasta llegar a su destino. Obligatoriamente deben pasar por todas las capas. En el origen de las superiores a las inferiores. En el destino de las inferiores a las superiores. Las capas del modelo OSI son: la primera capa es la capa física. La segunda capa es la enlace de datos. La tercera es la capa de red. La cuarta, la capa de transporte. La capa 5, la de sesión. La capa 6 de presentación. Y la capa final, que es la 7, es la capa de aplicación. Estas capas tienen una organización. Esta va con la capa número 7, que es la aplicación, la 6, que es la presentación, y la 5, que es la de sesión, que estas proporcionan servicios de soporte de usuario. La capa 4, que es la de transporte, asegura la transmisión fiable de extremo a extremo. La capa 3, que es la de red, la 2, que es la de enlace, y la 1, que es la física, son los niveles de soporte de red, o sea, aspectos físicos de la transmisión de los datos de un dispositivo a otro. La capa 1, o sea, el nivel físico, se encarga de gestionar y manejar los elementos físicos que intervienen en la comunicación. En lo que se refiere al medio físico, en los medios tenemos el medio guiado,
y los medios de transmisión no guiados. En los guiados tenemos cable coaxial, cable trenzado y cable de fibra, etc. En los no guiados tenemos infrarrojos, etc. En las características del medio están, o se pueden observar, los tipos de cable, calidad y normalización de los conectores. En la forma que se transmiten, la información es por codificación y tensión. En la capa 2, que es enlace de datos, esta capa se encarga del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red, de las notificaciones de errores, de la distribución ordenada de tramas, del control de flujo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, que la capa de enlace de datos es la responsable de la entrega nodo a nodo dentro de la misma red. Un ejemplo sería la utilización de direcciones MAC o direccionamiento físico. Hace que la capa física aparezca ante un nivel superior, o sea, la capa red, como un medio libre de errores. Ayuda a la capa física que garantiza la conexión, pero que no asegura estar libre de errores. Presenta segmentación y reensamblado de tramas, controlando el flujo y distribuyendo ordenadamente a las tramas. También ofrece un control de acceso en medios compartidos y determina cuándo y quién debe acceder al medio. Aquí tenemos un ejemplo de nivel físico y enlace de datos. En la capa 3, o sea, la capa de niveles de red, el cometido de esta es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos físicos que facilitan esa tarea son los routers. La capa 3 también tiene elementos adicionales como el control de la congestión de red. Son elementos que se necesitan cuando la saturación de un nodo puede llegar a bloquear la red, o sea, mediante la topología. En esta capa se determina la ruta de los datos, el direccionamiento físico y si el receptor final, el IP. En la capa 4, o sea, la de nivel de transporte, esta segmenta bloques de grandes datos antes de transmitirlos y los reensambla en el nodo destino. Realiza un control de flujo. Se multiplexan los datos de varias fuentes de información. Logra hacer retransmisión de mensajes. En esta capa, Internet utiliza los protocolos TCP y UDP. ¿Qué es TCP? Un protocolo de control de transmisión. ¿Qué es UDP? Protocolo de los datagramas del usuario. La capa 5, nivel de sesión, define cómo iniciar, coordinar, terminar conversaciones entre aplicaciones, o sea, llamadas
sesiones. Mantener puntos de verificación mediante los checkpoints. Ante una interrupción de transmisión se puede reanudar. El ejemplo de estas capas, de estas tres capas, la de red, transporte y sesión, tenemos este ejemplo, que es el enlace entre varios dispositivos. La capa 6, nivel de presentación, se encarga de la representación de la información. Asegura que la información enviada por la capa de aplicación de un nodo sea entendida por la capa de aplicación del otro nodo. Transforma algunos formatos de representación común. Ahora vamos con la capa 7. La capa final, que es la de nivel de aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario. El usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Son los programas que sí tocan el nivel de app o app. Esta define la interfaz entre software de comunicaciones y cualquier aplicación que necesite comunicarse a través de la red. Las otras capas existen para prestar servicios a esta capa. Y aquí tenemos un ejemplo, o vamos a ver un ejemplo de las dos capas, presentación y aplicación. Bueno, aquí ya se ha terminado el tema o el punto de modelo OSI, sus capas y niveles. Aquí se encuentra, terminando, un listado de los niveles existentes que hablamos anteriormente. Muchas gracias por su atención. Cuídense.